Estará capacitado para aprovechar al máximo su videocámara y conocer todas las posibilidades que brinda la imagen. Las etapas del video son: información técnica, soportes, variedades de cámaras e imágenes, funciones básicas y mandos de cámara, accesorios, operatividad de grabación, composición de la imagen, iluminación, plano, toma y escena, edición. Los hermanos Lumière pensaron que su invento era solo una novedad pasajera, algo que no iba a pasar de curiosidad de feria, pero... Hoy en día, el registrar imágenes es algo cotidiano. Cualquier persona puede comprarse una cámara. La oferta es bastante amplia y para hacer una elección correcta debemos tener en cuenta algunos conocimientos técnicos del funcionamiento del video. La imagen de video se divide en dos partes: el color o crominancia y la luminancia, o la imagen propiamente dicha. Los colores en video son tres: el rojo, el verde y el azul, cuya combinación da todos los colores restantes. La imagen se transmite por el color verde. Cuando grabamos con una cámara de video, la imagen es analizada por un circuito denominado CCD, que la transforma en una señal electromagnética y se graba en la cinta de video. Cuando colocamos el cassette en la videocasetera, esta se encarga de traducir la señal, transformándola en impulsos eléctricos que nuestro televisor cambia a imágenes. Así como en cada país hay diferentes idiomas, esta señal que anteriormente vimos se construye de diferentes maneras llamadas normas. PAL B, PAL N, PAL M, NTSC. En nuestro país, la norma que se utiliza es la PAL N. Todos los televisores y videocaseteras hogareñas funcionan en PAL N. Y la mayoría de las camcorder, el equipamiento semiprofesional y profesional, trabajan en PAL B. La norma PAL N es una modificación de la PAL B. La diferencia reside en cómo se construye el color. Si colocamos un cassette grabado en PAL B en una videocasetera PAL N, lo veremos normalmente, a diferencia que con el NTSC o alguno de los otros sistemas. Lo que no podemos hacer es interconectar un equipo PAL N a una cámara o videocasetera PAL B o viceversa, porque lo veremos en blanco y negro. Para solucionar este problema, debemos conectar entre la cámara o la videocasetera y el televisor un transcodificador de norma que restablecerá el color a la imagen. En la jerga se le dice soporte a la cinta de video. Estos varían en función de los tamaños de cinta. A saber, VHS,
Cuidar que el cargador de la batería acepte el voltaje del tendido eléctrico de su casa. Según el modelo, el interruptor de apagado y encendido se encuentra en distintos lugares. Algunos son una llave y otros un botón. En algunos modelos existe la función standby, que significa esperando para, la cual, si la cámara no está grabando por un lapso de tiempo, se apaga y queda preparada para continuar desde el último punto en que la dejamos. Cuando queremos reanudar la grabación, oprimimos el botón de standby, desactivando así esta función, y la cámara vuelve a grabar sin haber ningún salto en la imagen. En algunos modelos, esta función es automática. Las cámaras Palm Corder, Handycam y semiprofesional reúnen en un mismo cuerpo dos funciones diferentes. La específica de grabación, llamada cámara, y la de reproducción, llamada también VTR. Para decidir cuál es la función que necesitamos, existe un switch de selección cámara VTR. Esta función posee todos los mandos normales de las videocaseteras hogareñas. Play, visualizar el material grabado. Rewind, rebobinar el cassette. Fast forward, adelantar el cassette. Still o pause, congelar la imagen. Stop, parar la cinta. Viewfinder o mira electrónica es una parte fundamental de la cámara. Es por donde vemos lo que estamos grabando o visualizamos el material previamente grabado. En él aparecen señales referentes al estado de cámara y a las condiciones de grabación. La primera indicación que estudiaremos es el indicador de carga de la batería. La letra E, en inglés empty, significa vacío. La letra F, en inglés full, significa lleno. Los guiones que se encuentran entre las dos letras indican el grado de energía que contiene la batería. A medida que estos desaparecen, el tiempo restante de uso de la batería se acorta. Cuando la cámara no tiene ningún cassette cargado, lo indica con esta señal. Esta señal nos indica que está grabando en modo Super VHS, siempre y cuando su cámara tenga esta posibilidad. Cuando esta señal deja de titilar, significa que el balance de blanco, concepto que explicaremos luego, está realizado. Esta indicación nos va mostrando los diferentes grados del zoom. Cualquiera de estas dos señales significan que la cámara está grabando. Cuando grabamos, aparece la palabra index, que nos indica que en el tiempo que ésta titila, la cinta se enhebra en el cabezal. Cuando ésta desaparece, la cámara está grabando efectivamente. Esta señal indica la velocidad de shutter que estamos manejando. Esta indicación significa humedad. La cámara o el cassette tienen humedad. Para solucionarlo, abrir el compartimento del cassette y secar con un secador de pelo. Esta señal indica la apertura del iris de la cámara. Cuando cortamos la grabación, aparece la palabra pause. Esta señal indica la función play de la cámara. Esta señal indica la función pause de la cámara. Rebobinado rápido con o sin imagen. Señal de adelantado rápido con o sin imagen.
La forma de activarlo es apretando el botón que en la mayoría de las cámaras se encuentra en el anillo de zoom. Según el modelo, esta función se realiza de diferentes maneras. Le recomendamos que vea su manual. Todas las cámaras de video poseen una lente de focal variable. Accionando el zoom, pasamos de una focal o lente gran angular, o sea, de cuadro amplio, a una focal normal, de imagen igual a la visión humana, hasta llegar al teleobjetivo, que sirve para acercar ópticamente al sujeto u objeto que estemos grabando. La distancia que existe entre los diferentes tipos de lente o focales, gran angular, normal, teleobjetivo, es llamada distancia focal. La profundidad de campo es la distancia entre el punto que se encuentra en foco más cercano a la cámara y el punto que se encuentra en foco más lejano a la cámara. Esta varía de acuerdo a la lente o focal que estemos usando, amplia en posición gran angular y relativamente reducida en teleobjetivo. O sea, es el espacio del cuadro en el cual es aceptable la nitidez de la imagen. En gran angular se perciben menos los movimientos involuntarios del camarógrafo, dando mayor estabilidad a la imagen. En teleobjetivo se percibe en la imagen hasta el más mínimo movimiento del camarógrafo. La imagen, como anteriormente vimos, se compone de 3 colores luz: rojo, verde y azul. Toda fuente de luz posee un color dominante que el ojo no percibe, pero la cámara sí. La función White Balance nos permite empatar los 3 colores, equiparando la visión de la cámara a la del ojo humano. La forma de hacer balance de blanco es apuntando la cámara hacia una superficie blanca que ocupe todo el cuadro y que esté iluminada por luz ambiente. Mantenemos apretado el botón de White Balance hasta que la señal del viewfinder deje de titilar. Esto nos indica que el balance de blanco ha sido efectuado. Siempre que prenda o apague la cámara o cambie el tipo de fuente de iluminación, debe ajustar el balance de blanco. El iris de las cámaras es como la pupila de nuestros ojos. Es el ajuste que nos permite el mayor o menor ingreso de luz a la lente de cámara. Esta función se usa en los casos en que haya mucha luz. Cerrando el iris ajustaremos la cámara a la cantidad de luz que hay en el ambiente. Y en el caso contrario, cuando la imagen sea oscura lo abriremos, logrando una iluminación óptima. Puede ser automático o manual. En automático, la cámara hará un promedio de las zonas con más y menos luz que existen en la imagen, regulando la iluminación para todo el cuadro. El problema será que cuando el contraste entre diferentes zonas de iluminación sea muy pronunciado, ninguna saldrá expuesta correctamente. Con la forma manual, graduaremos el iris en función de que lo que nos interesa salga correctamente expuesto. Para operar esta función, seleccionaremos la forma manual y con la rueda del iris graduaremos la mayor o menor entrada de luz.
diferencia de los usados en fotografía, que se denominan a fricción, porque los movimientos son recortados. En la elección del trípode y el cabezal, tiene que tener en cuenta que sean fuertes y adecuados a la cámara que va a utilizar. Si escoge un conjunto que no puede soportar correctamente el peso de su cámara, esta vibrará. Con el trípode podemos hacer movimientos horizontales y verticales. Para el movimiento vertical tenemos dos mandos, uno de fijación y otro de fluidez. Para el horizontal tenemos en cambio uno solo que cumple las dos funciones. En el paneo vertical, el mando de fijación sirve para fijar la cámara en la posición deseada. Y el de fluidez permite regular la tensión en los movimientos. En el paneo horizontal existe un solo mando para fijar y regular el movimiento del cabezal. En el caso de utilizar el zoom en posición teleobjetivo, se recomienda ajustar los mandos del trípode para minimizar al máximo los temblores y las sacudidas. El manillar es la palanca que nos permite manejar los movimientos. En algunos modelos de trípodes, el cabezal posee un nivel o burbuja que sirve para nivelar el trípode de manera que la cámara quede en un eje perfectamente perpendicular a la línea del horizonte. La forma de montar la cámara al trípode es adosando a la base de esta un plato de montaje por medio de una mariposa. El tamaño de la rosca de la mariposa y del orificio en la cámara es universal. Luego, montamos el plato en el trípode. Los pies de los trípodes son extensibles. Destrabando los seguros que se encuentran en cada pie, lo desplegaremos. En su apoyo al piso, los pies tienen dos variantes: la goma, para superficies lisas, y la puntera de metal, para superficies accidentadas o de tierra. Se trata de una varilla extensible que en su extremo superior tiene un cabezal para colocar la cámara semejante al de un trípode común. El monopié se utiliza en los casos que el espacio en el que tengamos que grabar sea reducido.
Las hay de diferentes tipos según para qué la usemos. Las que tienen autonomía propia, llamadas antorchas o spotlight. Estas luces, al tener incluida una batería recargable, nos permiten movernos libremente con la cámara. En algunos modelos, la batería se conecta a la luz por medio de un cable. Este tipo de antorchas se colocan en el adaptador que está sobre la cámara. El otro tipo de luces son las fijas, de mayor potencia y envergadura, llamadas luminarias, cuarzos, mini panorámicas o panorámicas. Estas tienen 4 aletas que nos permiten concentrar y dirigir la luz. Se colocan en pies de iluminación específicos para esta función. Y se utilizan para cubrir grandes espacios como ser salones de fiesta, comedores, etc. Así también en reuniones familiares, para bañar de luz a un ambiente medio, rebotando la luminaria contra el techo. Para prolongar la vida útil de las lámparas, no deben usarse de forma inclinada, sino totalmente horizontales, y tomarlas por los extremos, no por la parte de vidrio, porque corremos el riesgo de que se quemen. Este tipo de luces se alimentan del tendido eléctrico. Antes de conectar cualquier luminaria en su casa, observe cuánto amperaje es capaz de soportar. En la mayoría de los casos, esta indicación está en la llave térmica. Una casa estándar, con una sola fase eléctrica, suele tener 15 amperes. Esto es indistinto de la tensión eléctrica de 220 voltios. Una luminaria de 1000 watts consume 4,5 amperes. Tenga muy en cuenta esta indicación, porque si no, cuando conecte las luces al tendido eléctrico, puede llegar a sobrecargarlo. La mayoría de las cámaras tienen una entrada auxiliar para micrófonos externos. Para poder elegir, debemos tener en cuenta el ángulo de captación de estos. Los podemos dividir en 3 grupos: omnidireccional, direccional y ultradireccional. El omnidireccional es el micrófono que capta los sonidos que provienen de todas direcciones. El direccional está construido de forma tal que privilegia los sonidos que vienen de una determinada dirección. Y el ultradireccional, para situaciones donde el ángulo de captación es muy específico. Como hemos dicho en normas, el transcodificador es un aparato que nos permite transformar una norma en otra. De PAL B a PAL N, de NTSC a PAL N, según el transcodificador que adquiera. La mayoría de las BTR hogareñas y los televisores poseen esta función y son llamados multinorma. En caso de necesitar transcodificar una imagen, deberá conectar entre la cámara o el BTR el transcodificador y este a su vez al televisor. La manera de conectarlo es la siguiente. Sí. Conecte un cable RCA a la salida video out de su cámara o BTR. Luego, giramos el anillo de foco hasta que la imagen sea nítida.
Por último, presionamos el botón Wide Angle hasta el encuadre deseado. Siguiendo este proceso, tendrá la certeza de que lo que grabe estará en foco. Si lo que grabamos no se mantiene fijo, debemos ir variando el foco en función de la distancia. El ojo analiza la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en función de la forma que leemos en Occidente. De lo dicho anteriormente, el concepto básico sobre encuadre es que el sector más importante del cuadro es la derecha de este. La mayoría de las personas creen que una imagen bien encuadrada significa que siempre la persona u objeto a grabar debe estar en el centro del cuadro. Sin embargo, la regla de los tercios o puntos áureos divide internamente el cuadro en tercios, horizontales y verticales, formando 9 cuadros iguales. Los puntos más fuertes, es decir, los de mayor atención para el ojo, son los vértices del cuadro central. Para aprovechar esta cualidad, tendremos que ubicar al sujeto a encuadrar tratando de que ocupe la mayoría de estos puntos. La dirección de la mirada de las personas que estamos grabando determinan nuestro encuadre. Si un sujeto está mirando hacia la izquierda del cuadro, lo ubicaremos a la derecha del mismo. Esta misma ley sirve para los desplazamientos. Si un sujeto está caminando de izquierda a derecha del cuadro, le debemos dejar aire a la derecha del mismo y viceversa, cuidando que se mantenga siempre en el mismo lugar del cuadro. Cuando grabemos a un sujeto, debemos tener en cuenta que lo correcto es que el borde superior del cuadro no recorte ni esté encimado al rostro. Si tenemos que grabar el cielo y la tierra, el error más común es ubicar la línea del horizonte en el centro del cuadro. Si queremos que nuestras imágenes tengan mayor riqueza visual, ubicaremos la línea de horizonte en el tercio superior, si lo que queremos destacar está en la tierra. O en el tercio inferior, si lo que queremos destacar está en el cielo. Así como las leyes de encuadre antes estudiadas nos sirven para encuadrar a un sujeto u objeto en el plano, en este capítulo estudiaremos los distintos tamaños de plano en función de la proporción humana. Así también las funciones que le podemos dar en relación de lo que queremos narrar. Gran plano general. Cuando la persona no es distinguible en el paisaje. Plano general. En este plano distinguimos a la persona en el paisaje. Plano entero. Cuando la persona ocupa todo el cuadro. Plano americano. Cuando el plano corta a la altura de las rodillas. Plano medio. Corta por encima del muslo, debajo de la cintura. Plano medio corto. Corta al sujeto por encima de la cintura. Primer plano. Corta al sujeto arriba de los hombros. Primerísimo primer plano. Enmarca el rostro desde la frente hasta el mentón. Plano detalle. Cuando encuadramos una parte del cuerpo o cuando grabamos cualquier objeto. Los distintos tamaños de plano tienen sus funciones específicas. Los planos cortos, es decir, el primerísimo primer plano, el primer plano y el plano medio corto, son de carácter emotivo e íntimo. Hacen que el espectador se relacione con el estado anímico del personaje.
En cambio, los planos largos son de carácter informativo y colocan al espectador en posición de observador. Se le dice cámara objetiva a la cámara que toma el punto de vista del espectador ajeno a la historia que se está contando. Se le dice cámara subjetiva a la cámara que se ubica en la mirada del personaje. En este caso, el espectador mira lo mismo que ve el personaje. En esta unidad veremos los distintos movimientos a efectuar con la cámara. Paneo es el movimiento que hace la cámara sobre su eje, de forma horizontal y o vertical. El secreto entre un paneo prolijo y otro desprolijo, si se realizan con cámara al hombro, es la velocidad constante y la estabilidad del movimiento. Para esto, debemos tener especial cuidado en la forma de pararnos. Si se realiza con un trípode, los movimientos serán más fluidos, pero siempre debemos cuidar que la velocidad sea constante. Este movimiento de cámara toma diferentes nombres de acuerdo a la función que cumpla. De acompañamiento es el paneo que sigue al sujeto, dejándolo siempre en el mismo lugar del cuadro con aire hacia donde se dirige. Para que esto sea más fácil, podemos usar como referencia las indicaciones del viewfinder. Descriptivo cuando, como el nombre lo indica, describe un lugar. Es muy útil como introducción de lo que estamos grabando, porque nos coloca en el lugar donde se desarrollará la acción. Es relacionante cuando por medio de este paneo relacionamos a los personajes o objetos en una acción. El traveling es un movimiento físico de la cámara en el cual ésta se desplaza de un punto a otro. En las producciones importantes se utiliza un carro especial para que el desplazamiento sea fluido. Como no tenemos esta posibilidad, podemos utilizar otros elementos que cumplan esa función, como ser un vehículo o simplemente con la cámara al hombro, o bien en la mano. Como en el paneo, el traveling, según su función, toma diferentes nombres. Traveling descriptivo, con el cual describimos el ambiente donde se desarrollará la acción. Traveling relacionante, cuando relacionamos dos personajes. El traveling comienza en uno y termina en otro. El traveling de acompañamiento nos sirve para acompañar la acción de un objeto o sujeto. Puede ser hacia adelante, de costado o hacia atrás, en función de lo que grabemos. Cámara picada. Es cuando está ubicada en posición oblicua mirando hacia abajo y se utiliza para mostrar al personaje como disminuido en comparación al ambiente que lo rodea. La cámara contrapicada es cuando está ubicada en posición oblicua mirando hacia arriba y se utiliza para darle importancia al sujeto agrandándolo en comparación con el ambiente que lo rodea. Cámara cenital. Es cuando la cámara está posicionada sobre el sujeto. Supina es cuando la cámara se ubica por debajo del sujeto. El traveling óptico es el realizado con el zoom. La cámara no se mueve de su posición, sino que ópticamente varía el plano por una diferencia de encuadre.
a diferencia que el traveling, en el cual varía un ángulo entre 30 y 45 grados del eje imaginario que se crea entre el sujeto y la cámara, y suele ser la más potente. La luz de apoyo es la fuente que sirve para suavizar las sombras creadas por la fuente dominante. Es siempre menos potente que la luz principal y está situada de manera aproximadamente simétrica a esta. Se usan fuentes rebotadas o difusas para que no rivalicen con la luz principal. La luz posterior sirve para resaltar al sujeto del fondo, mostrando una aureola fina sobre el contorno de los hombros y el cabello. La intensidad de esta es similar a la principal. En el caso de que el plano posterior sea de colores oscuros o que el conjunto de fuentes sea insuficiente, este deberá ser iluminado para que el sujeto no aparezca sobre un fondo negro. Para la iluminación en exteriores debemos tratar de utilizar la fuente de luz principal, el sol. Para eso debemos hacer uso de reflectores especialmente diseñados o a nivel casero un telgopor. Con un par de estos elementos y haciendo uso de los conocimientos ya aprendidos, podemos generar imágenes de gran riqueza visual. Escena es el conjunto de planos grabados en un mismo lugar o locación. Plano es la mínima unidad en que se puede dividir un producto audiovisual. Se considera desde que comenzamos a grabar hasta que cortamos la grabación. Toma es la cantidad de veces que se repite un plano hasta que se efectúa correctamente. La edición es básicamente la unión de distintos planos en función de su importancia en el conjunto de la narración visual. Normalmente, esta operación de unir una toma con otra se realiza en las islas de edición. Estas se componen de 2 videocaseteras editoras, un controlador de edición y un mezclador de imágenes y generador de efectos. Los pasos a seguir en la edición son los siguientes. El cassette que usted filmó se denomina máster de cámara. Este se coloca en la videocasetera, denominada player, cuya función es la de visualizar el material. La imagen sale de la videocasetera 1, denominada player. Viaja a través del mixer, colocándole efectos si así se desea, hasta la videocasetera 2, denominada recorder, que graba la imagen resultante de la edición. El aparato que permite editar y controlar las videoeditoras se llama controlador de edición. Con este marcamos en la player la imagen que editaremos y en la recorder dónde se ubicará este plano. Apretando Dit Start, el controlador efectuará automáticamente esta función. El cassette resultante de esta edición se llama máster de edición. Con cada copia que realizamos se pierde una generación. Generación se denomina a la copia de un cassette. Cuando editamos, necesariamente perdemos una generación. En la medida que efectuemos numerosas copias de una imagen, perdemos calidad en esta.
Play &See produce otros títulos referentes a este tema. Ellos son... Filmación de eventos. Técnicas de edición. Producido por Play &See. Realizado y editado en los estudios de Centauro Producciones.